personas no tuvieron la oportunidad de venir este día, o muchas personas por X razón no pudieron venir o tienen emergencias, pero nosotros estamos aquí en pie, ¿verdad? Dándole gracias a Dios porque solamente Él es digno de darle honra y alabanza todo el tiempo, no solo una vez a la semana, sino que todo el tiempo desde que nos levantemos hasta que los acostemos, es de darle gracias a Él por cualquier cosa. Hay que darle gracias a Él por lo malo y por lo bueno, porque solamente Él es el perfecto y Él es el que sabe por qué suceden las cosas, ¿verdad? Y esta mañana, pues le pido al Espíritu Santo, ¿verdad? Que sea Él hablando a través de mí, porque mis palabras no le van a ayudar, pero las palabras de Él sí. Esta mañana yo les traigo en el tema de cuidado cómo juzguemos, cómo juzgas. Ese es el tema que Dios me ponía en mi corazón. Y mucho de pensar cómo nosotros juzgamos. El ser humano desde el principio, ¿verdad? Ha venido con esa cosa de juzgar, con ese problema, digamos, de juzgar a los demás. Y es algo que se va enraizando más y más y más. Si la persona no decide y decirle a Dios que le ayude en esos problemas que tenemos, porque aquí su servidora, ¿verdad? Era una de ellas, pero me ha transformado, papá Dios. Y es maravilloso ver la transformación que este Dios hace. Yo les hablo del Dios que me ha transformado a mí. Un Dios que yo te puedo decir que si lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con cualquier ser humano. Entonces, yo te voy a predicar este día y te voy a decir y te voy a poner eso en tu mente y que sea el Espíritu Santo ayudándote a agarrar y a captar la palabra y que la pongas y te pongas a analizar la palabra cuando cada vez que posiblemente podamos juzgar por cualquier motivo, porque por cualquier motivo el ser humano puede juzgar, ¿verdad? ¿Qué es el juzgar? El juzgar implica una opinión sobre algo o alguien. Es una opinión que el ser humano da sobre la otra persona. Hay cosas que el ser humano opina sin saber, ¿verdad? Hay cosas que el ser humano aprende a opinar por lo que le dijeron tal vez de la otra persona. A veces el ser humano opina de país en país, de cultura en cultura, por lo que ven sus ojos, ¿verdad? A veces porque la cultura nuestra no es igual, el ser humano empieza a juzgar a las otras culturas. A veces el ser humano también en el mismo país encontramos que hay tantas personas que juzgan, que inconscientemente ni saben lo que están juzgando, pero juzgan, ¿verdad? Hay entre países y países se juzgan. Digamos que si yo me encuentro con una persona de El Salvador, una persona de México, una persona de todo Centroamérica, todos los países, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Colombia, todos los países latinoamericanos, que somos juntos, ¿verdad? Hay muchas formas que el ser humano juzga. Yo me he dado cuenta trabajando en lo médico en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí, cuando yo estoy trabajando, viene y lo primero que me dice la persona es, ¿eres de México? Y le digo yo, y así tranquilamente, ¿verdad? Porque a veces pues se le sale a uno lo que no tiene que salirse, pero he aprendido a morderme la lengua. Y esa es una cosa que Dios me enseñó, a morderme la lengua por más que quiero decir las cosas. Un día me dicen, varios me han dicho, ¿eres de México? Les digo yo con amor, ¿verdad? No soy mexicana, pero soy latina. Soy hondureña, pero no me ofendo porque me digas que soy mexicana. ¿Por qué? Porque somos todos, ¿verdad? Latinos. Y en los mismos latinos, en vez de ser unidos, empezamos a juzgar al otro latino,
a veces para ponerlo en mal con el jefe o quien sea. Pero ¿por qué somos así? Si nosotros vamos a otras culturas, en Asia, en todos los otros países, la cultura, todos los países son bien unidos. No juzgan el uno al otro. En vez de juzgar, empiezan a ayudarle al uno y al otro. Y yo creo que Centroamérica, Suramérica, todos los países latinoamericanos estamos muy mal educados. Muy mal, muchas cosas de costumbres malas que hemos adoptado. Pero la palabra de Dios es tan hermosa, por eso es bueno leerla. Porque si nosotros venimos con un costumbre o venimos con algo erróneo que han puesto, puede ser los antepasados, y como todo viene, ¿verdad? Detrás, entonces hay que leer la palabra para que los eduque la palabra a nosotros. Y como cristianos tenemos que leerla. No es porque quiero, sino que es una obligación de leerla si tú te quieres educar. Si tú quieres entender el lenguaje del reino de Dios, tenés que leer la palabra, porque si no, no vas a entender el lenguaje del reino de Dios. Y aquí en el lenguaje del reino de Dios hay mucha sabiduría, como el pastor ha dicho, mucha educación, que cuando nosotros leemos, nosotros podemos dar cuenta lo erróneo que estamos. Entonces, por eso cuando nosotros vamos a la palabra y nos dice que no juzguemos, es un versículo bien que todo mundo creo que se lo sabe, que dice, no, pero la palabra dice que no juzguemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos ese ámbito que dice la palabra que no juzguemos, y cuando salimos de la iglesia o estando en el mismo edificio donde los congregamos, estamos juzgando al que está enfrente o atrás o al lado. Si uno ya comiendo chicle, oye, está comiendo chicle, ¿verdad? Este miércoles les decía yo que la reverencia de Dios. Yo no sé cuántos entendemos la reverencia de Dios. La reverencia es el respeto que necesitamos tenerle a Dios. El amor y el respeto hacia Dios. Cuando llegamos a nosotros al edificio donde adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que tener reverencia, sí o sí. No comiendo, no mascando chicle, o sea, enfocarte a lo que vas. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba en el evangelio, Dios me dio buenas cachetadas, porque dice la palabra que el padre educa a su hijo. Yo fui a una iglesia y había una muchacha que cantaba, ¿verdad? Aprendiendo yo, dando los pasitos chiquititos en el evangelio. Y dije yo en mi mente, cerrando mis ojos, ¿verdad? Ella cantando, supuestamente en oración. Y en mi mente, solo dije en mi mente, ay, pero cómo me inquieta esta voz, no me gusta esta voz. Así. ¿Cuándo va a bajar del altar para que no me escuche mis oídos? Que se escucha. Y en ese mismo ratito me dice Dios, ¿y tú a qué vienes? ¿Vienes a ver cómo predican, cómo cantan, o vienes a adorarme a mí? Entonces, ahí entendí que cada vez que nosotros vamos al templo de Dios o estemos fuera, recordemos que Dios lee los pensamientos que nosotros tenemos. Así que tú dices, no, que nadie me está viendo ni nadie supo que yo estoy juzgando. Pero si tú ya lo hiciste en tu pensamiento, Dios ya lo sabe. Entonces, por eso hay que tener cuidado cómo juzguemos. Si tienes a alguien a la par, decirle, ten cuidado cómo tú juzgas, ¿verdad? El ser humano tiene la tendencia de dar opinión, de juzgar en forma de valores, calidad, moralidad, con forma de apariencia, la mayoría de veces. Todo ser humano juzga por la apariencia. A Jesús lo juzgaron mucho los fariseos, ¿verdad? Por la forma, por la doctrina que él daba. Y él decía, yo no doy la doctrina mía,
No son palabras que yo hablo, son las palabras que mi Padre me da a mí. Entonces también hay que saber qué doctrina estás escuchando. Así como Jesús les dijo a ellos que no era la doctrina de Él, tenemos que aprender a escuchar la doctrina de Jesús. Y para saber la doctrina de Jesús, lee todos los evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Esos son los evangelios donde te va a decir cuál es la doctrina de Dios. Y esa es la que nosotros proclamamos en este ministerio, la doctrina de Jesús. No ninguna doctrina dada por hombre, sino que doctrina de Jesús, doctrina de la palabra, de lo que está escrito aquí. Por eso les digo a ustedes, lean, no se dejen ir por lo que escuchan en la televisión, en las redes sociales. No, lean para que el Espíritu Santo los convence de toda verdad. Entonces, cuando tú vienes a juzgar lo que están predicando, no es que tú estás juzgando mal en esa categoría, no cabe eso. En esa categoría estás viendo si te están diciendo la verdad. Vas y miras a ver si te están diciendo la verdad. Entonces, eso, cuidado cómo juzgar. Dice la palabra que en el libro de Isaías el profeta profetizó sobre Jesús y dice en Isaías 11:3, dice que venía profetizando sobre Jesús. Isaías dice, va a venir alguien que no juzgará según la vista de sus ojos, ni el arguillar por lo que oiga sus oídos. O sea, Jesús vino, pero Él no se iba por lo que miraban los ojos, ¿verdad? No se iba por lo que escuchaba. Entonces, cuando nosotros juzguemos, queremos entrar en juzgar a alguien por lo que nos han dicho de aquella persona que ni la conocemos, que ni sabemos cómo se llama, ni sabemos cómo es su vida, ni sabemos qué trauma trae, ni sabemos cuál es el proceso que ha pasado o el desierto que ha pasado, no podemos juzgar. Hay que tener mucho cuidado con juzgar. Muérdase la lengua cuando quiere juzgar y dígale a Dios, ayúdame que yo no puedo dejar esto. Ayúdame, por favor, a dejar esto porque lo anhelo y lo quiero hacer. Ahora en este tiempo yo he visto muchas formas de que la persona, el mismo cristiano está apachurra como lata vieja al otro ser humano, al otro cristiano. ¿Por qué? Yo le preguntaba esa pregunta a Dios, ¿por qué estamos viviendo eso? ¿Verdad? Pero sí, porque la palabra no me dice hacer eso, sino que la palabra me dice que levante al caído, que le dé ánimos, que le dé palabra de aliento, ¿verdad? Como la mujer samaritana. Cuando fue a Jesús, ¿verdad? Que Jesús con ese propósito fue al pozo a sentarse ahí porque él sabía que esa mujer iba a llegar. Entonces cuando ella llega al pozo a traer su agua, Jesús ya sabía quién era ella, porque Jesús lo sabe todo, ¿verdad? Dios lo sabe todo, no hay cómo escondernos de él. Entonces cuando la mujer samaritana llega al pozo y le dice, Jesús, dame de beber. Y sin conocerlo. Cuando Jesús le empieza a decir toda la vida sin que nadie se lo dijo, ella le dijo, eres profeta. Eres mayor que nuestro Señor Jacob, el que nos dio estos pozos. Entonces, pero Jesús, estando ahí sentado, esperándola, sabiendo él quién era esa mujer, no le dijo directamente, oh, mira, tú eres esto y esto porque te has metido con siete hombres y el que tienes ahorita no es tu esposo. Él no le dijo eso, sino que él con amor le habló y automáticamente el mismo espíritu le tocó a la mujer para decirle lo que ella estaba haciendo mal. Entonces no podemos, ¿verdad? Juzgar solo por las apariencias. Tenemos que saber cómo opinar de las otras personas. Antes, hay muchas personas que opinan de otras personas y a veces trae graves problemas, porque la única persona que conoce a la otra persona es la que en verdad convive.
¿verdad? El esposo con la esposa, los hijos con la mamá o el papá, solo ellos lo conocen, ¿verdad? Hemos llegado a un nivel que muchas personas juzgan a los que Dios ha puesto como autoridad en los ministerios. ¿Por qué razón? Porque a veces, tal vez en los ministerios, el pastor o la pastora o el líder, lo que sea, ellos les ponen la palabra de Dios en la vida del niño o la niña, pero llega a una edad que el niño o la niña crece y toma su decisión por su propia cuenta y no puede hacer nada el papá. Entonces, cuando eso pasa, viene la misma congregación, con la misma congregación, la misma que le está dando de comer espiritualmente a la congregación, empiezan a decir, bueno, pero mira, no es el hijo del pastor que está comportándose así, que está comportándose allá. Entonces, primero hay que detenerlos a pensar y a analizar las cosas. Y por cualquier ende puede ser que ese niño se descarriló, pero el papá y la mamá están orando siempre para que ese niño regrese. Entonces no podemos decir, ellos tuvieron la culpa, no podemos, porque no sabemos en realidad. Dice Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Cuántas veces ustedes han ido a una tienda todos así, que hasta la camiseta tienen rota, o si trabajan en construcción todos pintados? O yo cuando trabajo, ¿verdad?, con el uniforme, me voy así para las tiendas y las personas empiezan a ver a la persona rara, pero ya cuando y ni se quieren acercar a la persona, ¿verdad? Pero ya cuando si tú vas con un traje, ya cuando tú vas con un reloj de marca, cuando vas con todo bien, ¿verdad? Bien tipo, como dice el pastor, ¿verdad? Allí ya te tratan diferente. Hasta quieren andar pegados contigo. ¿Por qué? Entonces hay que poner nosotros la palabra y no pensar que aquel que está allá en la esquina es mejor que es peor que nosotros, solo porque andamos bien cambiados, ¿verdad? Me encantó una historia que dice, y esto también queda en Juan 7:24, cae en ese versículo, que dice que había un señor, un dealer, que estaba un gerente vendiendo carros, y viene un muchacho bien con su traje, con todo bien, como bien profesional, digamos, ¿verdad? Se sienta y le dice al señor, mira, quiero comprar el carro, el más caro que tengas, y véndemelo. Cuando viene este señor y le dice, bueno, vamos a correr tu crédito, vamos a correr esto, lo otro, para ver, ¿y cómo lo piensas pagar? ¿Verdad? Entonces, empiezan a correr el crédito, el down payment que según iba a dar él, y cuando vienen y se dan cuenta que no tiene buen crédito, ni tiene el down payment para pagarlo, entonces después, estando ahí ese señor, llega otro, y llega no bien vestido, pero llega con una maleta, ¿verdad? Con una maleta donde cargan papeles o dinero, hay personas, ¿verdad? Y le dice al señor, mira, quiero comprar un carro. Y el gerente del dealer se le queda viendo de pie a cabeza. Y le dice, ¿tú? Si aquí solo carros de lujo vendemos, aquí tú no puedes comprar ni un carro, le dice el gerente. Y viene y le dice, ok. Y se va el gerente por donde estaba aquel, ¿verdad? Que estaban corriendo el crédito y todo. Y viene otra muchacha, otra gerente del dealer, y le se acerca al señor que aquel no quiso atender por la forma de vestir que andaba, pero andaba con su maleta, ¿verdad? Entonces viene y le dice a la muchacha, ¿en qué te puedo ayudar? Y le dice el señor, mira, quiero un carro así, asá. Y le dice a la muchacha, ¿cómo lo piensas pagar? Y le dice, señor, vamos a la oficina y te explicaré. Y la muchacha vino y se lo llevó para la oficina de ella. Y le dice, le vuelve a repetir la muchacha, ¿cómo lo vas a pagar?
y le abre el portafolio el Señor, y el portafolio estaba lleno de dinero, y le dice el Señor, le dice, lo quiero pagar cash. Aquí está y me lo llevo. Entonces le dijo la muchacha, te entrego los papeles, firma, te entrego el cash, y lo firmó y salió con la llave. Mientras esta persona estaba con las llaves del carro ya, el otro estaba saliendo sin nada porque no le pudo vender nada. ¿Y quién se llevó la comisión de vender ese carro? La muchacha, por no estarse fijando cómo iba vestido. Y el otro que se fijó cómo iba vestido, la persona esta perdió la comisión de él, ¿verdad? Porque no vendió nada. Entonces, por eso hay que tener cuidado cómo juzgamos. Dice otro, no juzgues el libro por la portada. A veces yo he visto libros y digo yo, este libro no me llama la atención por el tema o por la portada. Y es el libro que más me ha edificado a veces. Y a veces hay libros que digo yo por la portada o por tema, digo yo, este libro va a estar pero buenísimo para leerlo, me va a ayudar bastante, y no me ayuda en nada. Así que, pero el mejor libro que hay, y me he dado cuenta, y como el pastor siempre me ha dicho, lo honro a él por la sabiduría que Dios le ha dado, ¿verdad? Y me ha enseñado muchas cosas, y él siempre me dice, el libro más importante que nunca se te olvide es la palabra de Dios. No importa qué libro leas, no importa que el libro sea bueno, pero la palabra de Dios es lo más importante que hay. Y eso me ha ayudado para recordar que por más bueno que esté un libro que tú leas, siempre no dejes la palabra de Dios de leerla. Las personas que juzgan se llaman personas prejuiciosas. La palabra pre es que hacen un juicio antes de saber la verdad. Entonces, por eso se llaman prejuiciosas. Creen el juicio o opiniones de personas sin conocerlas con solo verlas. Puede ser edad, color de piel, nacionalidad, como les estaba explicando. No podemos, si una persona, por ejemplo, de cualquier país te hizo daño o te ofendió, no quiere decir que todas son iguales. También tiene esa tendencia del ser humano que generaliza, y no podemos generalizar. Solo porque yo soy hondureña, no quiere decir que una hondureña te habló de una forma o te ofendió, quiere decir que yo soy así. No podemos hacer así. Entonces tenemos que analizar y decir, no todas las personas son así. Entonces no podemos generalizar. Ahí está en el juzgar también. Es decir, muchas personas dicen, todos los hondureños, todos los mexicanos, todos los, qué sé yo, cualquier país, ¿verdad? No podemos. Entonces, antes de eso, hay que mordernos la lengua primero, como les digo. Y eso llévense en el pensamiento, que cada vez que quieran juzgar o decir algo, me muerdo la lengua. O que sea el Espíritu Santo que le cierre la boca para que no juzgue, ¿verdad? Jesús, en todos los evangelios, Jesús siempre lo juzgaban porque siempre trabajaba en el día de reposo, ¿verdad? Entonces, él hacía todo en el día de reposo. Entonces, hay un versículo, no te puedo dar la cita, no me acuerdo, pero yo sé que está en Juan, que dice que el día de reposo Dios hacía todo, y los fariseos siempre lo juzgaban por eso. Pero ellos, supuestamente en el día de reposo no podían hacer nada, pero sí podían circuncidar. Entonces hubo un tiempo donde Jesús estaba sanando, liberando, haciendo todo lo que él sabe, ¿verdad?, hacer, ¿verdad? Entonces viene y le dices, ¿por qué tú sanas? ¿Por qué tú haces todo esto? Y le dice Jesús, ¿y ustedes por qué circuncidan en el día de reposo, donde nunca puedes hacer nada? Entonces Jesús les hablaba con la verdad y directamente con la verdad. La palabra dice que solo Dios tiene el derecho de juzgar, pero Dios pone autoridades también en la tierra para que puedan juzgar a las otras personas, pero
Cuando esa persona juzga, cuando una persona de autoridad viene a juzgar el pueblo, por ejemplo, o llamarle la atención a la persona, asegúrese que el que está juzgando a esa persona no tenga ese mismo problema. Porque si no, allí viene el juicio de Dios sobre la persona que está juzgando. Si yo como autoridad que Dios me ha puesto en ese ministerio, al pastor que lo ha puesto en ese ministerio, juzgamos erróneamente o equivocadamente, el juicio de Dios está hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, estas palabras son más para las personas, ¿verdad? De lo que estoy hablando ahorita, es más para personas de autoridad, la persona que se cree pastor, la persona que es ministro, la persona en cualquier cosa que lo ha puesto Dios como autoridad. Asegúrese que cuando usted va a juzgar a la persona de su pueblo, no esté usted peor que esa persona, porque si no, el castigo es más peor para uno mismo, para la persona que está juzgando, que para el que está siendo juzgado. Es lo mismo, Dios pone las autoridades en el territorio de aquí, de la tierra, como ejemplo las cortes. En las cortes hay un juez, ¿sí? Entonces, cuando tú vas al juez, el juez te da veredicto. Ha habido muchas veces que los veredictos que da el juez son injustos, son equivocados, porque el juez en una corte solo se va por las evidencias que le muestra las otras personas. Pero él no ha visto, él no sabe nada. Entonces él se va por las evidencias. El juez que teme a Jehová, el juez que está en lo terrenal, en las cortes circulares, si teme a Jehová, él va a dar un veredicto justo, un veredicto en verdad. Porque si no, cuando da ese veredicto y a la persona lo ponen a la cárcel por vida a veces, y la persona no tiene culpa, entonces quien queda en vergüenza es el juez que dio el veredicto, y esta persona cuando salga puede hasta demandarlo por esa injusticia que hicieron. Entonces, si en lo natural miramos eso, entonces en las iglesias, que cuando hay una autoridad, hagámoslo justamente, el juicio, hagámoslo y recordemos y pensemos, ¿yo estoy haciendo eso antes de juzgar? ¿Antes de decirle a esta persona? Entonces, eso es lo que está fallando ahora en la iglesia. Ahora en la iglesia todo el mundo se ha vuelto juez. Todo el mundo se vuelve juez. Las mamás, por ejemplo, respeto a las mamás porque soy madre también, ¿verdad? Pero a veces las mamás o el papá somos buenos para juzgar la pareja del hijo o la pareja de la hija. Y sin conocerlo, sin darse el momentito de decir, mira, me voy a dar la tarea, cómo en verdad esta persona es, y después puedo poner la opinión, cómo la persona es. Pero no podemos opinar de la persona si no lo conocemos aún, no podemos. Entonces lo mismo, todo ministro, todo lo que está en la iglesia, tengamos mucho cuidado, porque el que está arriba de autoridad, la autoridad de él es el supremo. Y entonces si no tienes cuidado, él sí te va a juzgar bien, porque él sabe los pensamientos y lo que hay en el corazón de las personas. Entonces cuidado cómo juzgas, cuidado ministro como juzga, cuidado persona del pueblo como juzgas al ministro. A veces el mismo pueblo viene y le lleva opiniones a otra persona del ministro o de quien sea que sea de autoridad en la iglesia, y a través de eso la otra persona se va sin saber la verdad, sin saber. Si tanto tú quieres opinar, mi consejo es que si tú tanto quieres opinar, date la tarea en conocer a esta persona, a ver quién es. Porque aquí nosotros tenemos dos personas que son cercanas a nosotros y ellos saben muy bien quiénes somos nosotros.
¿verdad? Cualquier otra persona, ellos saben muchas cosas que muchos no saben, pero cualquier persona que si vienen a preguntar por ellos, yo estoy seguro que ellos van a hablar cómo nosotros trabajamos, cómo la visión que nosotros llevamos, la forma de que nosotros llevamos las cosas de Dios. Ellos pueden hablar porque nos conocen, pero otra persona que acaba de venir al ministerio, que solo tenga unos 2 domingos de estar viniendo y no se dé la tarea en verdad en conocernos, no va a tener posiblemente una buena opinión. O tal vez puede ser que una opinión la arruine todo y ya no vuelva. Pero por eso te digo que cuidado cómo juzgas. Ten mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que tengas mucho cuidado con que juzgas? Porque dice la palabra en Mateo 7:1 y también básicamente está en Lucas 6:41. Es lo mismo similar que dice, porque en los evangelios se tienen similitud, pero diferente forma de decirlo. Dice Mateo 7:1, dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado, y con la medida con que mides, será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjate sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Y le dice Jesús, hipócrita, saca primero la viga que de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces es lo mismo que les estoy diciendo. Antes de juzgar, examínate tú mismo. Y di tú, ¿qué tengo yo más mal que aquella o que aquel? Porque a veces juzgamos, ahora se ha vuelto un movimiento horrible, le llamo yo, porque es horrible. Porque la palabra, lo que yo he leído no me habla de eso. Cuando una persona, por ejemplo, en las congregaciones se divorcia o por X motivo, lo machucan hasta como lo hicieron con Jesús, hasta sangrarlo, hasta derrotarlo. Y no es Satanás quien lo hace. Lo hacen los mismos cristianos de la propia iglesia. Los derrotan y los machucan, los pisotean con sus pies. Entonces digo yo, pero la palabra no me habla de eso. ¿Por qué lo hacemos? Todo cristiano, no todos, pero hay bastantes que lo hacen. Por la doctrina errónea que le han enseñado. Entonces por eso tenemos que tener cuidado lo que escuchamos, la doctrina que escuchamos, tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que escuchamos? Siempre el pastor les ha dicho, lean la palabra para que no cualquiera los engañe. Ningún lobo rapaz, ¿verdad? Los engañe. Entonces tengan mucho cuidado. Y otra cosa también, a lo que he visto yo ahora en este tiempo, en todo esto del cristianismo y todo, veo yo que cuando van a una iglesia, te ponen a ver de pie a cabeza los ujieres. ¿Por qué? Porque si estás en el cristianismo, estás sirviéndole al rey, que quieres que aquella persona sea transformada, y tú eres el primero que está en la puerta, viendo a la persona cómo llega vestida, cómo llega maquillada, cómo llega peinada, cómo llega. Ahora en este tiempo hay templos de Dios, que se dicen templos de Dios. Y cuando miran a una mujer con una falda hasta aquí, no la dejan entrar. La avientan por allá. Y si yo les llevo la palabra y les digo a la mujer adúltera, ¿qué fue lo que dijo Dios cuando la estaban queriendo pedrear? Entonces, lo sabemos, ¿verdad? ¿Verdad que sabemos la palabra de memoria? A veces. Pero a veces a conveniencia se olvida, ¿verdad?
Entonces, a la mujer adúltera, ¿es un gran pecado? Claro que sí. Yo no estoy de acuerdo con el pecado. Porque Dios dice que Él ama a la persona, pero no ama al pecado. ¿Y qué le dijo Dios? Jesús, levántate y no peques más. Así que aquí el problema no es de enjuiciar a la persona por pecado que está cometiendo. Puede ser que la mujer que llegue a tu iglesia, que está con minifalda, la mujer que tiene grandes uñas, como dice el pastor, la mujer que llega maquillada, la mujer que llega con pantalón bien arriscado, el borracho que llegó tal vez oliendo a alcohol, el drogadicto que tal vez llegó a decirte ayúdame. Tú no lo ayudas y por tus perjuicios lo botas a la calle. Y puede ser que Dios ya le tiene un propósito a esa persona grande, mucho más que el tuyo. Entonces, por eso no podemos decirle a quien sea. Nosotros somos un ministerio Trono de Gracia ha emprendido algo que quiere matar con todo eso, de no juzgar a la persona por cómo se viste, porque el único que te puede transformar es Jesús. Él es el que puede transformar a la persona. A esa persona que llega como llega al templo de Dios, viene por algo, como cuando llegaban por Jesús, ¿verdad? Llegaban a Él, ¿para qué? Para transformar su vida, no para que lo juzgaran, no para que Jesús le dijera, tú eres un borracho, tú eres un drogo, tú eres una prostituta, tú eres una avara, tú eres un chismoso, no es para eso. Si somos cristianos, tenemos que cambiar la forma como la palabra nos dice, no juzgar por lo que vemos. Hay que conocer a la persona en verdad. Hay que conocerla, no podemos juzgarla, porque el único que tiene el derecho 100% de juzgar es Dios, y toda autoridad tenga cuidado a enjuiciar o a prejuiciar al pueblo suyo o viceversa, o el pueblo al que está arriba. Entonces hay que tener muy presente esto, porque dice la palabra, con el juicio que tú juzgas, con ese vas a ser juzgado. ¿Y por qué hay quienes que tienen los ojos llenos de vigas, pero no se fijan en las vigas que tienen, ¿verdad? En los ojos, lo que les tapa los ojos, pero son buenos para ver los de las otras personas. Yo les voy a decir algo. La comunión con el Espíritu Santo, grábense esto, la comunión es la relación que tú tengas en tu casa con el Espíritu Santo, la comunión que tú tengas con Dios, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Él te va a decir en qué tú estás mal. Pero la persona que no tiene la comunión con el Espíritu Santo es buena para juzgar. ¿Por qué? Porque no se mira los defectos. La religiosidad mira los defectos. Los religiosos miran los defectos de la otra persona. Pero la comunión del Espíritu Santo te deja ver lo que está mal en ti para que lo puedas arreglar. Por eso es que dice la palabra, arregla, sácate la viga que tienen tus ojos primero, sácate el problema que tienes tú, sácate los pecados que tienes tú, para que puedas ayudar a la otra persona a salir de ese pecado. Pero tú no puedes ayudar a juzgar a la otra persona si tú estás peor que ella. ¿Cómo vas a ayudarlo? Entonces la palabra es bien clara, y el que la entienda, que le quiera entender, que la entienda, y el que le quedó la camisa en este día, que se la ponga, y el que no, que se la quite porque no le quedó, ¿verdad? Entonces es una manera que ahora en este tiempo, yo no soy que tengo 20 años en el evangelio, pero me he dado la tarea de saber mucho de papá. Yo quiero saber de papá, pero no por lo que escucho los otros hombres. Yo quiero saber de lo que él me dice a mí. Eso es lo que yo quiero saber, y esa es la tarea que tengo, el propósito que tengo en esta tierra, de escuchar de él a mí y arreglar yo mis problemas para poderle decir a otra mujer o a otra persona, mira, si él lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo.
Entonces ese es el evangelio. Si Dios transformó la vida de nosotros y sigue transformándola, porque en esta carrera no se para. En esta carrera tienes el principio, pero no sabes cuándo va a terminar, porque no sabes cuándo te vas a ir de este mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo juzgamos. Es lo único que yo les puedo decir. Cuidado con lo que juzgamos. Y esta palabra se añade a lo mismo. Lo que siembras, cosechas. Hay personas que hablan de los hijos de las otras personas. Y cuando no tienen hijos. Y cuando esta persona venga a tener hijos, le salen idénticos a la persona que criticó o juzgó o lo que sea. Eso téngalo comprobado. Porque la misma palabra dice, la palabra no se engaña. La palabra dice, no miente. Lo que siembres con tus actos, con tu boca, todo. Porque cada palabra que sale de tu boca, tú estás sembrando. Entonces lo que tú siembras, lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Y hay personas que dicen, ay, ¿por qué me salió este igualito? Aquella que detestaba yo, aquella que... ¿Por qué? Si la palabra dice que lo que tú siembras vas a cosechar. Está bien claro. Entonces tengamos cuidado. Tengamos cuidado cómo hacemos las cosas. Y esto para todos los ministerios. Todos los ministerios que me puedan ver, si ustedes pueden decir, no, que está leyendo mal la palabra, te puedo decir que no, porque es el Espíritu Santo que me habla a mí. Cuando el Espíritu Santo me habla, yo no me puedo quedar callada. Así porque es la palabra de Él. Entonces, dice, para cerrar, les voy a leer lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Cuando tú eres cristiano, no estoy hablando cristiano de boca para afuera, ¿verdad? Ni domingueros. Cristiano que lo que eres en el templo, eres en la casa. Lo que eres en la casa, eres en la calle. ¿Verdad? Entonces, yo puede ser que tenga cara de limón, pero por dentro soy bien dulce. Me han dicho, me han categorizado como cara de limón. Así me han dicho. Pero tú sabes que a veces, cuando me dicen eso, llegan a mí y me dicen, oye, ¿estás enojada? Porque mi expresión de mi cara así es. Y por más que le diga al Espíritu Santo, cámbiame, Él me lo ha dado por algún motivo, por algún propósito. Porque mi expresión, mi cara de limón o como quieran llamarme, va a ser edificada, va a ser buena para edificar a otra, ¿verdad? Pero tal vez algo otras todo el tiempo tienen la sonrisa grande, ¿verdad? Pero por dentro están muriendo. Y lo mío es diferente. Lo mío, yo tengo la cara de limón, la cara de amargada, pero por dentro estoy feliz. Y eso es lo que importa, lo que tú sientes adentro, la felicidad, el gozo. Tal vez mi expresión sea diferente y me van a disculpar a veces si tengo la cara de limón, pero por dentro hay mucho amor. Y dice la palabra, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considérate. Así que cuando tú juzgues o cuando tú vayas a decir algo de alguien, hazlo con amor. Porque tenemos derecho, si somos cristianos, podemos decirle, mira, tú estás fallando en esto. Y no podés estar haciéndolo así. Pero con amor, no tirarlo a la calle, no decirle, vete de aquí porque aquí no perteneces. Óyeme, si eres humano, tú también. ¿Quién te crees? Porque Dios te ha dado dones o algo, ¿te crees grande? No, discúlpame, pero es bien equivocadamente como la doctrina de hace miles de años a veces, que ahora se está practicando, está equivocadamente. Y que Dios me los bendiga.